Hola a todos otra vez. Tras haber hablado de diferentes corrientes artísticas como el Renacimiento o el Barroco, en este vídeo quiero hacer algo diametralmente distinto. Quiero retroceder todavía más en el tiempo y navegar hasta los inicios de la civilización humana. ¿Cómo empezó el arte y qué aspecto tenía? ¿Para qué se hacía el arte? Ponte cómodo porque en este vídeo daremos respuesta a estas preguntas explorando 12 representaciones de arte que guiaron al ser humano desde el Paleolítico hasta la caída del Imperio Romano. Espero que aprendas mucha cultura en este vídeo, esa es mi misión. Sin más preámbulos, ¡empecemos! Figuras de fertilidad, Venus. En yacimientos de toda Europa, en refugios, cuevas y cementerios se han encontrado cientos de estatuillas, la mayoría de entre el 30.000 y 22.000 a.C., que representan a la figura femenina. Estas figuras se les puso el sobrenombre de Venus, al enfatizarse los aspectos sexuales de la anatomía femenina, aunque más que diosas son símbolos de fertilidad. Muestran unos grandes pechos, unas nalgas y vientres gigantes, unos genitales exagerados y muchas de ellas no tienen cara ni manos. La Venus de Willendorf es la más famosa y conocida de todas. Es una estatuilla de piedra caliza descubierta en 1908 por el arqueólogo Joseph Szombathy en Austria. La mayoría de ellas miden entre 4 a 25 centímetros de alto, pero se desconoce cuál fue su finalidad exacta, su propósito, y muchos estudiosos del arte proponen diferentes hipótesis sin confirmarse ninguna de ellas. Pinturas rupestres. Casi todo el arte rupestre descubierto hasta la fecha data del Paleolítico Superior, del 40.000 al 10.000 a.C., un periodo en el que el Homo sapiens se erigió como la especie humana predominante en todo el mundo hasta sustituir al Homo neandertal. De forma sorprendente, la pintura rupestre cuenta con diferentes eras como el auriñaciense, el gravetiense o el solutrense, con diferentes intervalos de fechas. Sin embargo, los ejemplos más precisos se remontan al periodo del 15.000 al 10.000 a.C., el cual supuso el cenit del arte rupestre. Algunos de los ejemplos más famosos de pinturas rupestres pertenecen a este periodo, que incluyen las cuevas de Lascaux y Font de Gaume al sur de Francia y las cuevas El Castillo y Altamira en España. En las cuevas de Altamira en concreto hay 3 galerías principales y la más conocida, la Sala de los Frescos, tiene el techo adornado con representaciones de caballos, ciervos y bisontes, así como huellas y siluetas de manos. Cada animal luce hasta 3 colores con tonos distintos, lo que transmite un efecto de claroscuro y reproducen la textura de la piel. En la actualidad se cree que las pinturas, ya fueran abstractas o figurativas, tenían un fin ritual o ceremonial y podían ser obra de artistas chamanes. Esculturas funerarias. A principios de la Edad de Bronce, alrededor del 3000 a.C., las esculturas de tumbas humanas ganaron en importancia, especialmente en los reinos del Antiguo Egipto. En ese periodo nació la tradición de enterrar a los faraones y sus familias en tumbas suntuosas, y el arte egipcio tuvo un objetivo ritual con frecuencia relacionado con la muerte. Las esculturas de piedra del príncipe Rahotep y su esposa Nofret, miembros de la corte del faraón, hechas hace más de 4.500 años, fueron descubiertas en la segunda mitad del siglo XIX y se conservan en excelente estado, lo cual no deja de ser fascinante. Otros ejemplos increíbles y algo más conocidos son el complejo de Gizeh, que incluye las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Miserino, y una de las estatuas más antiguas y grandes del mundo, la Gran Esfinge del 2530 a.C. Y por supuesto la tumba de Tutankamón del 1323 a.C., descubierta por el inglés Howard Carter en 1922, y los templos de Ramsés II, además, son otros ejemplos fascinantes que todavía se conservan intactos hasta el día de hoy. Adornos de bronce y jade de la antigua China. Además de las enormes pirámides y tumbas que acabamos de comentar, en la Edad de Bronce aparecieron nuevas obras de arte en diferentes rincones del mundo. Nos centraremos en la antigua China ahora, explicando brevemente los adornos de bronce y jade que se diseñaron allí, los cuales transmitían estatus. El bronce se obtenía fundiendo cobre y estaño, y se obtuvieron varias vasijas de bronce decoradas con dragones, pájaros y una máscara conocida como Chao Chie. Eran utilizadas por la aristocracia para ofrendas de comida y vino, ancestros y deidades.
Siglos más tarde el bronce fue perdiendo popularidad y el jade lo reemplazó. De hecho, el jade se consideraba incluso más valioso que el oro, dado que simbolizaba la inmortalidad y la conexión con el cielo. El jade se obtenía de la piedra de nefrita y su color principal era el verde, aunque al acercarnos a los siglos VI y V a.C., el jade de color blanco fue haciéndose lugar. Esculturas narrativas. En el mundo antiguo, las esculturas narrativas eran otra forma popular de arte que apareció con frecuencia en distintos reinos. Por poner un ejemplo, este estilo de escultura se empleaba en el Imperio Asirio, un próspero imperio mesopotámico situado en lo alto del río Tigris que duró cerca de 14 siglos. Las esculturas asirias del siglo VII a.C. eran una sutil forma de propaganda donde se contaba la historia de los leones liberados de las jaulas, la posterior persecución y la espantosa muerte de estos animales a manos del rey Asurbanipal y sus oficiales. Para ser tan antiguas, el nivel de detalle de los leones y los humanos con su armamento es increíble. Otro ejemplo conocido y muy similar fue la columna de Trajano del Imperio Romano, hecha siglos más tarde. La figura humana ideal. En esta sección vamos a entrar de lleno en la antigua Grecia y sus obras más importantes. Entre el periodo del 510 al 323 a.C., la civilización griega fijó una serie de convenciones en todas las artes que estableció el patrón básico de lo que desde entonces se considera como clásico. En ese periodo, en la ciudad-estado de Atenas empezó a surgir la democracia y las artes florecieron a una velocidad de vértigo como no lo habían hecho nunca antes. Y las esculturas se hacían para retratar a gente real, así como personajes mitológicos, de un modo súper meticuloso. Los bronces de Riace, encontrados en la segunda mitad del siglo XX al sur de Italia, muestran un físico ideal y al mismo tiempo personajes muy humanos, rebosantes de vida. Poco después, en el siglo IV a.C., el desnudo femenino fue ganando mayor relevancia. El primer ejemplo existente fue la Afrodita de Cnido de Praxíteles, copiada por los romanos. La escultura clásica griega tuvo un enorme impacto en Roma, y más adelante en los movimientos del Renacimiento y el Neoclasicismo, de los cuales ya hablé en otros vídeos. Esculturas helenísticas. El periodo helenístico de la antigua Grecia es la contraparte del periodo clásico del que antes he hablado. Los escultores del helenismo adoptaron un estilo más fluido y naturalista. En vez de buscar una postura y elegancia formales, buscaban movimiento, dramatismo y expresión de pensamiento y sentimiento. Se quería capturar un momento concreto. Un ejemplo sensacional de ello es la escultura de Laoconte, de la década del año 40 al 30 a.C. El nivel de miedo y drama extremo en las expresiones y posturas de sus tres personajes está muy bien capturado. Todo un tesoro de la antigüedad. Arte budista. El budismo, la religión y filosofía que se inspira en las enseñanzas de Siddhartha Gautama del siglo V a.C., se expandió por Asia Oriental desde que vio la luz en el norte de India. Sin embargo, durante siglos el arte budista evitó las representaciones explícitas de Buda y se desconoce el motivo de ello. Sin embargo, tras las expediciones de Alejandro Magno y el tránsito de mercaderes romanos, esto fue lentamente cambiando, y las esculturas de Buda proliferaron en distintos rincones de Asia. El primer estilo fueron los Budas del estilo Gandhara, población situada al norte de Pakistán. En la obra que estás viendo, Buda viste una prenda que parece una toga romana, y su postura parece más europea que asiática. Poco después, el arte budista también floreció en Mathura, en la región central del norte de India, donde se representaba a Buda sentado en la postura del loto, meditando o bien enseñando. Incluso hay posturas de Buda reclinando que representaban el final de su vida terrenal, estando a punto de alcanzar el nirvana. Estatuas ecuestres. Las estatuas ecuestres son otro estilo artístico occidental que cuenta con una larga tradición. Se sabe que se hicieron al menos 22 estatuas de generales y emperadores romanos para ser expuestas al público desde el siglo VI a.C. Por desgracia, la mayoría fueron destruidas o bien fundidas para aprovechar el bronce. La única que sobrevivió fue la espléndida estatua del emperador Marco Aurelio. Todos los aspectos de la estatua reflejan al emperador
como un líder sabio y virtuoso. Más adelante en el Renacimiento la estatua ecuestre reapareció y volvió a ser un estilo habitual de escultura. Incluso Miguel Ángel la restauró y diseñó un nuevo complejo arquitectónico a su alrededor, la Piazza del Campidoglio. Máscaras de Teotihuacán. Vamos con un ejemplo menos conocido de arte de la cultura mesoamericana. Las máscaras de Teotihuacán. Estas máscaras son piezas arqueológicas de piedra, serpentina, jade, obsidiana, hechas entre los años 50 al 600 después de Cristo, caracterizadas por un rostro humano altamente estilizado, ojos ovalados, boca entreabierta y orejas rectangulares. Estos objetos se hallaban en las pirámides del Sol y de la Luna, y se cree que tenían una enorme importancia religiosa. Este estilo de arte lo redescubrieron los aztecas en el siglo XIV, y a esas máscaras las denominaron máscaras de Teotihuacán, y Teotihuacán significa lugar de nacimiento de los dioses. Sarcófago de Junio Basso. Vamos a definir primero qué es un sarcófago. Un sarcófago es un recipiente, generalmente de piedra, cerámica o madera, utilizado para contener y proteger un cadáver. Este sarcófago fue dedicado al prefecto Junio Basso, quien se convirtió al cristianismo antes de fallecer. Este sarcófago forma parte de la iconografía cristiana temprana, y en él se conservan muchos momentos de la vida de Jesucristo, así como varias escenas del Antiguo y Nuevo Testamento con un gran rigor. Además de ello, quiero compartir un breve apunte adicional. Curiosamente, el aspecto de Jesús difiere del de hombre adulto con larga cabellera y barba cerrada que se dio a conocer posteriormente, dado que actualmente esa es su imagen más conocida. En fin, sea como sea, este sarcófago es otro tesoro de un gran valor histórico. Ejército de terracota. Por último, quería compartir la espectacular obra del Ejército de Terracota descubierta por un agricultor chino hace poco más de 50 años. Este agricultor, por accidente, halló los primeros fragmentos de lo que resultó ser uno de los descubrimientos arqueológicos más espectaculares de la humanidad, el cual lo forman 8.000 figuras de terracota que acompañaron a Shi Huangdi, el primer emperador de la China unificada, 2 siglos antes de Cristo. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por haberlo visto, lo valoro de todo corazón. Ha sido un vídeo que he tardado mucho tiempo en investigar y en recopilar la información del tema que trato, que en este caso es la Edad Antigua y el arte de la prehistoria. Volví a usar este libro, el libro del arte. La verdad es que es un viejo conocido porque investigué mucho sobre arte, autores, estilos artísticos de diferentes épocas de la historia. Y bueno, valoro mucho que os hayáis quedado hasta el final, porque tuve que resumir y sintetizar varias páginas. Y lo cierto es que el arte de la antigüedad es un tema apasionante, porque antes los hombres éramos mucho más salvajes, nos organizábamos mediante distintas civilizaciones, pero se llevaban a cabo costumbres que no eran nada saludables y que estaban como en la locura, como cazar leones, los combates de gladiadores o crear enormes tumbas para un faraón. Pero bueno, me alegra haber investigado y haber profundizado, quiero decir, en estos temas. Eso es todo, muchísimas gracias de nuevo, dale un buen like, un buen me gusta si te gustó el vídeo, suscríbete para ver estos vídeos que iré publicando semana de por medio y que tengas un día fantástico. Venga, chao.